Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Vicente Payano, asambleísta de nuestro país, está con nosotros. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame cómo van esas sesiones de la asamblea en teletrabajo. ¿Qué tal, Mariela? Un gusto poder conversar contigo. Un saludo para quienes nos escuchan. Bueno, la asamblea está trabajando desde el 23 de marzo, a ratos en temas productivos, a ratos en temas que verdaderamente nos preocupan a todos. Pero definitivamente a partir del día de mañana la asamblea tiene un rol importantísimo. Se anuncia que va a llegar el proyecto económico urgente del presidente de la República, un tema que tenemos que analizar en detalle porque obviamente nos preocupa a todos. Hay decisiones con las que no estamos de acuerdo y sobre todo decisiones y anuncios que han preocupado a la ciudadanía y el sector productivo del país. Bueno, cuéntame cuáles son esas soluciones. ¿Qué nos podés adelantar, Vicente, en esas soluciones que realmente hemos visto a través de redes sociales, hemos visto a través de declaraciones del gobierno, pero cuéntamelo tú, por favor? Ok, el punto de partida tiene que ser el siguiente. Esto se trata de solidaridad o de impuestos disfrazados. ¿Y por qué? Porque el día viernes el presidente dijo, la empresa ayuda a la empresa y los ciudadanos a los ciudadanos. La solidaridad es algo que hoy tiene que estar sobre la mesa, definitivamente. No es una opción, es una obligación ética, moral, pero no cabe que se le imponga por ley. Y meterle la mano vía impuestos camuflados al ciudadano, con esto de decir que es una contribución solidaria cuando te están poniendo un impuesto a tu salario, no importa si seas servidor público o privado, y no importa de qué segmento de la economía seas, es verdaderamente un atentado a la liquidez, porque obviamente ese dinero que dejas de recibir de parte de tu empleador, ya sea el gobierno o un empleado privado, va a mermar la capacidad de compra de algunas cosas, vas a tener que prescindir de algo, y eso va a afectar la productividad en general, la compra, venta de bienes, de servicios y sobre todo la recaudación tributaria va a bajar. Y lo que preocupa es que el único país en la región que está tratando la materia o esta temática de esa materia a través de impuestos o a través de imposiciones somos nosotros. Cuando todo el mundo está hablando de bajar tasas de interés, de bajar impuestos, de cómo se reprograman pasivos, deudas, de cómo ponerle liquidez a la economía, nosotros estamos pensando en meterle la mano al ciudadano. ¿Qué es lo que nosotros, desde nuestra organización política, nuestro bloque legislativo del Partido Social Cristiano proponemos? Punto 1, no más impuestos, no podemos permitir que se pretenda cargar la carga impositiva en un país que ya estaba complicado y que tenía problemas de liquidez. Segundo, si quieren liquidez rápida, tienen que ir a venta de cartera de petróleo, a venta de facturación futura en energía eléctrica y de venta de cartera de IES. Eso nos va a dar liquidez inmediata. Eso es un negocio atractivo para cualquier financiero, tanto en el Ecuador como fuera del mundo. Perdóname, Vicente, yo entiendo que eso suena, pero muy bien, ¿ok? Pero ¿por qué no se lo ha pensado si fuera tan fácil como tú lo estás diciendo? Porque es un tema de decisión y el gobierno ha venido tomando muy malas decisiones en materia económica hace algún tiempo. Pero aquí todos estamos preocupados de eso. Yo creo que hay decisiones que se tomaron antes del 16 de abril, no solamente en el gobierno, tal vez en la vida y en los negocios, y otras decisiones que hay que tomarlas ahora con otra perspectiva del mundo. Yo no creo que en este momento el gobierno, diciendo tú estos tres aspectos que son tan importantes para darte la liquidez rápida, que no lo quieren hacer, estoy siendo abogada del diablo, ¿no? Algún problema tiene que haber para que esto de aquí pues no se pueda dar. Primero, se va a malbaratar lo que se puede vender, porque definitivamente el petróleo en este momento no se lo va a poder colocar de la forma como se lo estaba colocando. O sea, ese tipo de cosas que también tienen que ser evaluadas, porque si fuera así de fácil, otro sería el cantar. Vicente, por favor, instrúyeme en esto, porque es lo que se me viene a la mente cuando tú me das tres cosas que de repente parece tan fácil, pero que capaz no lo es. A ver, tenemos que precisar el tema y no podemos confundir conceptos. Una cosa es titularizar, vender cartera, lo que nosotros, y es totalmente posible porque eso se lo vende el mercado bursátil. Tú dices, ok, voy a vender facturación petrolera, que no es endeudamiento. Voy a vender la cartera que el IES tiene por cobrar de los créditos hipotecarios y voy a vender facturación futura en energía eléctrica. Eso se llama vender flujo futuro para traerlo a tiempo directo. Que sí, que vas a tener una penalidad, sí,
pero en este momento que necesitas liquidez, traes liquidez a la economía del país y es absolutamente posible. Eso simplemente es un tema de decisión por parte del gobierno. Tema 1, esto estamos hablando de titularización. Tema 2, cuando estamos hablando de los activos, ese es otro tema. Nosotros siempre hemos propuesto sobre la mesa el hecho de que para que haya también liquidez y para eliminar gastos tenemos que ir a concesiones o alianzas públicas-privadas, no a vender los activos del Estado, porque eso implica lo que tú acabas de señalar, probablemente malbaratarlos, regalarlos. No tenemos que vender nuestros activos. El modelo de concesión y de alianza público-privada implica, por ejemplo, que alguien asuma la administración y los costos que eso implica, y que, por ejemplo, los trabajadores, el que esté interesado en el negocio, porque tú tienes que, obviamente, buscar un socio estratégico, y de esto se ha venido hablando hace mucho tiempo. Simplemente no lo han querido hacer. ¿A quién propondrías como un socio estratégico que quiera adquirir esos negocios? Bueno, el negocio de las telecomunicaciones hoy tiene muchas personas privadas en el Ecuador y también en el mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la telefonía celular, tú puedes ir a un modelo de negocio en el que participen contigo, efectivamente. Van a ganar dinero, pero van a tener una administración, pero la propiedad sigue siendo del Estado. Y eso es absolutamente posible y lo han hecho todos nuestros vecinos en la región. Tú dices que es una gran opción vender los activos de los medios de comunicación. No vender los activos, concesionarlos, Mariela, porque cuando los vendes en una circunstancia como la de hoy, los vas a tener que malbaratar. La concesión no es una venta, es un modelo totalmente distinto. No, yo lo sé, pero todos los medios de comunicación son concesionados, no son vendidos. Eso está claro, y está claro desde la ley de telecomunicaciones, desde que la ley de telecomunicaciones es ley. ¿Tú te refieres a que los activos también de esos medios de comunicación también sean concesionados? Cuando hablamos de un medio de comunicación, estamos hablando del medio de comunicación, su frecuencia, sus activos y lo que implica. Eso viene en un paquete prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso las cámaras, los equipos, hasta la gente. Eso es parte de la negociación. ¿Y qué pasa en un modelo como ese? Tú trasladas el costo de el servidor que pasa del sector público al sector privado y estás garantizando que haya plana laboral, porque tú estás haciendo una negociación integral y así libera flujo del presupuesto del Estado. Eso es una segunda medida. La primera que hablábamos era titularización, venta de facturación futura para traerla a tiempo presente y tener liquidez. La segunda medida, que es esta, que no es venta de activos públicos, es modelo de concesión o un modelo de alianza público-privada. Es totalmente posible. Ok, perfecto. Lo primero, cuéntame cómo se lo haría, de qué forma, cómo se haría ese factoring que el país debería hacer. Bueno, primero tener la decisión que lamentablemente no la han tenido y la tienen que tomar hace mucho tiempo. Y Mariela, y esto lo venimos proponiendo nosotros hace muchísimo tiempo. No lo venimos proponiendo ni la semana pasada ni ahora, sino hace mucho tiempo, pero definitivamente esto es una decisión del Ejecutivo que no ha sido tomada. Y mientras no sea tomada, están buscando el camino que es más doloroso, porque vía impuesto al ciudadano o vía impuesto a la empresa pequeña, mediana, buscan ir a sortear esta situación. Por ejemplo, cuando hablamos de qué vamos a hacer con titularizar, ok, tú dices, yo voy a facturar de aquí en los siguientes 6 meses 40 millones de dólares en X empresa, por ejemplo, en energía eléctrica. Ok, entonces alguien compra esa facturación y dice, ok, yo voy a cobrar 40, pero voy a tener un riesgo, yo te puedo pagar en este momento 30. Ok, de acuerdo, yo recibo esa liquidez en este momento y la mando a la economía y la pongo para atender obviamente los sectores que más necesitamos. ¿Qué necesitamos ahora, por ejemplo? Atención en medicina, recursos en medicina. Estas son decisiones que se pueden hacer y de igual manera vamos a otro mecanismo que necesariamente tiene que estar puesto sobre la mesa de discusión hablando de medidas. Tú tienes un presupuesto del Estado, ¿de acuerdo? Dices, tengo esos rubros. Necesariamente tenemos que sentarnos a reorientar integralmente. Hay que gastar solo en lo indispensable. Si vas a hacer X obra pública, tendrás que hacer muchísimo menos y el resto del dinero tienes que enviarlo a los sectores de atención emergente, como por ejemplo la salud en este momento. Es importantísimo que también nos digan cómo vamos a ahorrar dinero, que no tiene que pasar necesariamente por el despido de personas, pero sí, es más fácil decir al funcionario público o al privado, tú vas a ser solidario y vas a contribuir para crear un fondo. Otra idea, las empresas petroleras, las empresas en el sector
eléctrico y en el sector de telecomunicaciones son las empresas más grandes, las que hacen más dinero, Mariela, que han recibido millones de dólares por la utilidad con nuestros recursos naturales inclusive, y que también se han beneficiado de decisiones tributarias. Este es el momento de que ellos sí sean solidarios, que los que más tienen aportes, y crear un fondo que lo pueden administrar ellos y que el dinero vaya a los segmentos que tienen que ir como salud y la economía. Este es el momento que el gobierno empiece a tomar ese tipo de decisiones, no pensar en ir en medidas pequeñas a la gente de 500, $1,000, seguirles metiendo mano al bolsillo. Mira, los funcionarios públicos, todo aquel funcionario público que gane más de $1,000 tiene que donar durante un año el 10%, pero probablemente eso va a afectar su presupuesto de comida, de educación, de pagar la casa, el alquiler de la casa, etcétera. Todas estas propuestas, Mariela, son realizables. Lo que pasa es que depende de decisión y nosotros preocupados porque vemos que hay anuncios contradictorios. Tú escuchas a un presidente el viernes diciendo un mensaje bonito de solidaridad y escuchas el día de ayer, 3 días después, al ministro de Economía y Finanzas ya diciéndote cómo va el alcance. Ayer, por ejemplo, ya dijo esto del 10% de los funcionarios públicos. Habló relativamente de subsidios, habló algo del tema laboral y no se asiente el tema. Por ejemplo, en materia laboral hay que ir a contratación por hora, Mariela. Eso va a dar respiro a quienes dan trabajo y va a dar opción a quienes, al menos parcialmente o desde su casa, van a trabajar, porque con esto de la pandemia, como tú lo has dicho, el mundo cambió, el día a día va a ser diferente. Claro que sí. Ahora, yo tengo 2 preguntas en relación a esta parte financiera, ¿no? Si yo hago un factoring ahora, si yo vendo todos los recursos ahora y tal vez los tenga que vender en un porcentaje inferior a lo que yo lo podría vender en condiciones normales, está bien, sí, yo resuelvo la urgencia, que la urgencia es urgencia. Solamente me preocuparía lo que va a pasar luego de 6 meses. Ok, es una muy buena inquietud, Mariela. El tema de, como tú lo has nombrado, el factoring, no puede ser la única medida y no puedes pensar el factoring, o sea, lo de la venta de los medios de comunicación es un tema, yo creo que hablado y pues nadie sabe por qué no se ha hecho, pero sí es un tema que sería bueno retomarlo en este momento. Ok, no digo que no, puede ser una opción. Lo del factoring, dependiendo, ¿no? O sea, hay urgencia. ¿Lo haría yo? Sí, por urgencia. Ok. Lo del petróleo, ni hablar. Solamente quiero que tú me digas, a mí las 3 medidas que tú estás diciendo me parecen buenísimas para la urgencia del momento. Solamente quiero que tú me digas qué va a pasar después de 6 meses. ¿Qué están pensando ustedes o qué van a aceptar que venga del Ejecutivo, que sea también una propuesta interesante para que esto no sea, tapemos este hueco, pero se abre uno inmenso? Primero, esa medida a la que tú te acabas de referir no puede ser la única, debe ser una de varias, porque tú no puedes ir a intentar titularizar o hacer factoring con toda la facturación futura del siguiente año o en 2 años. Puedes hacerlo en una parte, precisamente para no arriesgar la sostenibilidad. Pero paralelamente tienes que seguir tomando otro tipo de medidas, como las que veníamos hablando. Viene otra, por ejemplo, suspender temporalmente el pago de la deuda externa. ¿Por qué? Porque no estás diciendo no voy a pagar, simplemente vas a pagar a lo que toda la región ha hecho. Suspendo temporalmente el pago para llegar a un acuerdo de prolongación de plazo, y esa plata la tienes que inyectar a la economía en liquidez. Necesariamente tenemos que hacer eso. O sea, esa es una segunda medida que la puedes hacer paralelamente a la primera que estábamos conversando, o a buscar las concesiones o las alianzas público-privadas, o también a hacer recorte de gastos. Claro, este planteamiento del no pago a la deuda externa ya es un hecho, se va a hacer, es una propuesta de los asambleístas. Esa es una decisión exclusivamente del gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con proponer en materia económica lo que creemos que es coherente. Y no es un no pago, es una suspensión temporal, que es distinto, porque el no pago va a alertar mercados internacionales y tiene otras consecuencias. No podemos quedarnos... ¿Cuánto le debemos a los chinos y al FMI? Bueno, hay deuda, la deuda externa del Ecuador tiene 3 tipos de tenedores. Hay una deuda interna, a eso no me voy a referir. Primero, hay deuda que está en poder de terceros, personas que han comprado en el mercado los bonos. Que eso fue lo que, Mariela, eso fue lo que pagamos el mes pasado. 320 millones de dólares de bonos en poder de terceros. Primer segmento. Segundo, deuda que está alrededor de los 30.000 millones de dólares más o menos en multilaterales, es decir, y los chinos. Multilaterales, Banco Mundial, CAF, BIP
y hay otro tramo de la deuda, el tercer tramo, que está en poder de los chinos, que también son grandes acreedores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? A todas estas personas decirles, ok, vamos a suspender temporalmente, no es que no te voy a pagar, no puedo en este momento porque estoy viviendo una crisis de salubridad terrible y mi sector comercial está quebrando, necesito generar recursos para poder pagarte y luego sentarnos a discutir regionalmente, porque esto lo está haciendo toda la región. ¿Condiciones de qué? De tasas de interés, de plazo, cómo voy a hacer capital, cómo eventualmente cuando la situación mejore voy a hacer abonos de capital. Ese tipo de decisiones tenemos que tomarlas, porque de lo contrario vamos a seguir complicando la liquidez y la poca liquidez que tenemos. Ya lo dicen, tenemos un gran problema de liquidez y necesariamente tenemos que tomar esas medidas. Esas son medidas que las podemos catalogar como camino para buscar liquidez de manera rápida. Todas deben ser tomadas paralelamente, no puede ser solo tomada una para, como tú lo dijiste, no complicar una situación futura. Pero si lo hacemos de manera progresiva y si lo hacemos paralelamente, vamos a poder tener definitivamente mayor liquidez, que es lo que en este momento necesitamos, Mariela. Y obviamente de ahí tiene que venir la implementación de otras medidas y reformas estructurales de fondo para el futuro. ¿Para qué? Para lograr tener crecimiento económico y poder garantizar empleo. Es fundamental eso. Ahora vendría un segundo momento de decisiones, pero hoy lo importante es liquidez, y la liquidez que nos permita también no meterle la mano al bolsillo al ciudadano y cuidar con eso plazas de trabajo. Vicente, ¿ustedes como asambleístas finalmente se van a bajar el sueldo? Sí, esa es una decisión que inclusive ya se había tomado, ya la asamblea lo había decidido, pero el gobierno inclusive durante marzo no pagó ya remuneraciones a la asamblea y creo que el 40% del sector público. Por lo tanto, y en buena hora que eso se dé y que lo implementen. Ahora tenemos que pensar en que esa afectación no llegue, Mariela, al funcionario que gana $1,000, que gana $1,200, porque si tú le quitas a esa persona el 10% de su sueldo, seguramente vas a afectar su presupuesto familiar o mensual. Que las autoridades que ganan más contribuyan, perfecto, así como proponemos que las grandes empresas, las que concentran millones de dólares en negocios, también lo hagan. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué opinas de esta propuesta? Yo no sé si es fake news o no, de que y que le hizo también el doctor Yunda, ¿no? Que los diputados, que los asambleístas ya no sean la cantidad que son, sino la mitad. Sí, definitivamente hay que ir para allá. Yo creo que... Bueno, la idea es de bajar un Estado gordo a que sea un Estado eficiente, con los trabajadores más eficientes, que no se pague a gente por pagar, sino realmente gente que esté aportando. Yo creo que esa es la medida, eso es como vemos el ciudadano de pie los temas, ¿no? El pueblo ecuatoriano. Lo que queremos es que, obviamente, seamos más eficientes en nuestros recursos, y eso también implica en invertir en gente primeramente capacitada, en gente que realmente quiera hacer su oficio para beneficio del país, ¿ok? Y que pues estén bien pagados por lo que hacen, sin que sean pipones. Mira, Mariela, tenemos que, hablando de mejorar el gasto público, bajar el gasto del Estado. Y hablando de la Asamblea, 137 legisladores es demasiado. Podemos reducirlo sin problema al 50%. No pasa nada, Vicente. No, en lo absoluto, hay que garantizar simplemente proporcionalmente la participación en función del territorio. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que 6 provincias, que son el 6% de la población del país, tengan la misma representación que Guayas, que es el 30%? No, es absurdo. Aquí dejaron imponer otras cosas. Sí, toda provincia debe tener por lo menos un representante al Parlamento, pero luego de eso tenemos que pensar en la proporción y sobre todo en que eso va a ser una medida efectiva y directa para ahorrar gastos. El mundo va a cambiar, el Ecuador tiene que cambiar y el modelo de administración pública necesariamente tiene que cambiar, y más hoy que nunca se necesita priorizar la inversión y el gasto público en lo fundamentalmente necesario. Que obviamente tiene que existir un parlamento porque vivimos en un régimen democrático, de lo contrario tendríamos una dictadura. Pero tenemos que buscar esas medidas. Yo siempre he estado a favor de aquello, he sido partidario. De hecho, en esta crisis hoy no se lo puede hacer porque la Constitución no lo permite, a pesar de que muchas personas lo están planteando. Y además hay que revisar también otro tema, Mariela. El régimen de competencia es importantísimo. Tenemos que llevar a que, primero, los municipios reciban sus asignaciones presupuestarias.
a que se derogue esa disposición absurda que todas las compras que es un municipio y en las que paga IVA, el gobierno se lo lleve y diga después te lo devuelvo, porque lo devuelven mal, tarde o nunca. Le estás quitando liquidez a un municipio, le estás quitando liquidez a la economía y también le estás quitando liquidez a los ciudadanos. Por lo tanto, hay que hacer ese tipo de reformas y hay que llevar a que los municipios de manera directa, como lo hace Guayaquil, por ejemplo, sin ser su competencia, de prestación en materia de salud, de prestación en materia de educación, en todo aquello que es importante. Tenemos que repensar la educación desde la tecnología, no ser utópicos, decir, vamos todos a la educación online. Mariela, es imposible, no hay conectividad de internet, no todos van a tener el mismo número de computadoras o de tablets para poder acceder a aquello, por los problemas que podemos enlistar y que pueden ser muchísimos, desde el más simple, una madre de familia que tiene 3 o 4 hijos, o un joven que a duras penas en su casa pueden comer, no tiene internet ni computadora. O sea, hay que verdaderamente repensar el sistema de educación y es allí donde tiene que venir la inversión, donde tiene que venir la innovación, pero progresivamente. Hoy la prioridad es salvar vidas, fortalecer el sistema de atención médica, que haya comida y obviamente paralelamente que el país no quiebre. Por eso las medidas que nos den liquidez, que nos permitan reestructurar pasivos sin mayor carga de impuestos, el poner sobre la mesa, bajar los impuestos, Mariela, son medidas fundamentales que se tienen que discutir. Ahora, lamentablemente, de todo lo que anunció el presidente, el 70% puede ser tomado por una decisión del Ejecutivo, vía decretos o vía acuerdos ministeriales, y en algunas cosas sí tiene que intervenir la Asamblea, pero aún estamos esperando que llegue el anunciado proyecto para ya en materia concreta, en firme, con el papel en la mano, poder establecer cuáles van a ser los alcances, porque hasta ahora nos seguimos enterando a cuentagotas de lo que quieren hacer. El ejemplo, el viernes una cosa, ayer nos dijeron otra cosa, y hay que esperar qué pase durante estas horas o días. Dime una cosa, ¿qué vamos a ver esta semana que vaya a pasar? Específicamente, cuéntamelo. Bueno, al menos en materia pública. En materia pública y también en materia privada. A ver, en materia pública estamos esperando el proyecto en blanco y negro para poder tomar decisiones ya puntuales y poder corregir y mejorarlo en función de los aportes de todos los sectores, no solo desde lo político, sino el sector empresarial. El sector empresarial y el sector laboral está muy preocupado, Mariela. Ok, dime los puntos más importantes del proyecto. Bueno, primero, que no podemos permitir que haya más impuestos, que no se puede trasladar el problema al ciudadano. Segundo, discutir verdaderamente medidas que nos permitan sentar a los que más tienen a que colaboren. Ya hablamos en qué segmento, por ejemplo, hablando de empresas, petróleo, electrificación, telecomunicaciones. Tercero, establecer verdaderas políticas desde lo financiero. Hay personas que tienen problemas y van a seguir teniendo problemas a futuro porque no pagaron hipoteca, no pagaron una tarjeta de crédito. Tenemos que ir a un proceso para que haya un correcto periodo de reestructuración de pasivos, sin complicar la institución financiera, pero tampoco sin asfixiar al usuario que por esta crisis, por ejemplo, hipotecó algo o tiene que pagar el carro o la letra de la casa y no lo puede hacer porque su negocio no está abierto, simplemente tiene que estar cerrado por el toque de queda y por las restricciones propias de la vida diaria en la pandemia. Estas son decisiones que se tienen que tomar. En materia laboral, revisar el régimen, tenemos que ir a contratación por horas, buscar ampliar las fronteras, eliminar restricciones para que se cuide el trabajo y haya más acceso al trabajo. Cuarto, ¿cómo verdaderamente vamos a meterle economía, liquidez a la economía, a los segmentos? Ok, vamos a buscar a dónde tenemos que ir, a la agricultura, tan vista en este momento, en los campos, si no estuvieran produciendo, Mariela, no tuviéramos comida en la tienda, en los supermercados y en los mercados. Hay que pensar en aquello. ¿Qué hacer con los subsidios? Ya el ministro ayer hablaba, tenemos que revisar subsidios. De acuerdo, sí, hay que eliminar subsidios y que esos vayan solo a los que más los necesitan. ¿En qué? Transportación pública, en agricultura, en ganadería, en pesca artesanal, inclusive en el gas de uso doméstico. Esos temas son los que tenemos que discutir. Una agenda que tiene que trabajarse inmediatamente y nosotros esperemos que hoy llegue ese proyecto. Y de lo privado, lo que yo he podido apreciar en conversaciones con empresarios, lo que he visto tanto en gente de Quito como Guayaquil y también a través de medios de comunicación y redes sociales, es una preocupación por las medidas, casi que un llamamiento a una resistencia tributaria porque los va a quebrar y porque también tienen problemas porque la empresa está paralizada y no está produciendo. O sea, el escenario, Mariela, es bastante complicado, pero sí es posible encauzarlo si empezamos a tomar decisiones como las que hemos discutido, obviamente analizadas en detalle, como tú lo acabas de preguntar, los alcances, los pros, los contras y hasta cuándo. No tienen que ser decisiones permanentes, temporales, que nos permitan en primer momento traer liquidez a la economía
y luego ir implementando lo de fondo para poder reactivar el sector productivo. Dentro del área laboral, Vicente, ¿qué se va a proponer en esta semana? Tú decías algo del contrato por horas. ¿A qué te refieres con eso? Sí, a ver, en materia laboral yo hoy ya presenté una reforma al Código de Trabajo para ir a una jornada parcial especial por hora. Hoy, ¿qué dice la ley? Tú tienes 40 horas a la semana y puedes trabajar en una jornada parcial hasta 20 horas a la semana. Yo estoy proponiendo que haya una jornada especial de menos de 20 horas que tú la vas a establecer de mutuo acuerdo con tu empleador, en la que se podrá pagar por horas o por semanas, pagando solo los beneficios de ley. La afiliación a la en cualquier tipo de empresa. Sí, la afiliación a la seguridad social, el 13º, 14º, y si tú quieres que esa persona por horas trabaje horas suplementarias o en jornada nocturna o de fin de semana, tienes que pagar los recargos que hoy ya la legislación establece, y eso está totalmente legislado y no es regresivo. Tenemos que ampliar las fronteras de las restricciones laborales para que haya acceso al trabajo. Para sentir que el empresario no se sienta tan maniatado de tener que decir, chuzo, tengo que contratarlo por 40 horas, pero resulta que no lo necesito 40 horas. Exactamente, y no solo que no lo necesito. Ser más eficiente, solamente ser más eficiente, no estoy vendiendo. Exacto, así es. Otro tema, te escucho. No, tú me decías, ¿qué otro tema? Siguiendo con este tema. Entonces, eso tiene muchos beneficios la contratación por hora, porque, por ejemplo, cuando ya empecemos a regularizar el tema, puedes mezclar teletrabajo en contratación por hora. ¿En qué? En mano de obra intelectual, por ejemplo, y le vas a poder dar trabajo a la mujer embarazada que esté en la casa, a la mujer que está en periodo de lactancia, al adulto mayor, al que tiene una discapacidad física, porque esas son las personas que fundamentalmente pueden hacer teletrabajo. Y además en el sector de servicios, cuando ya progresivamente nos vayamos reincorporando a las actividades, el servicio puede pagarse por horas. Por ejemplo, en tu radio, el que te maneja la red social, el que toma la foto, el que maneja la pauta, ¿me explico? Esos temas son actividades propias que se pueden manejar a través de la contratación por horas y que está siendo utilizada en todo el mundo. Ojo, estaba prohibida la precarización laboral. Para algunos equivocadamente, desde la Constitución del 2008, la precarización laboral. Eso está prohibido y está bien. Pero el hecho de que alguien trabaje explotado, de que trabaje sin los beneficios, la propuesta que yo he hecho implica que haya afiliación a la seguridad social y que haya el pago de todos los beneficios sociales, desde los décimos, las vacaciones e inclusive las utilidades. Tema 1. Tema 2, también estamos discutiendo en la Comisión de lo Laboral un tema que yo había presentado el 20 de enero y que lo calificaron hace 2 semanas. ¿Qué es lo que yo buscaba? Que en nuestra legislación haya contrato a plazo fijo. Hoy no hay contrato a plazo fijo, hay contrato indefinido. Yo proponía que haya un contrato a plazo fijo hasta por 24 meses, para inclusive dar una primera experiencia laboral a los jóvenes. Es que 3 meses es muy poco para poder tú realmente tantear, como decimos en Manaví, a una persona si va a trabajar bien o mal. Teníamos que ir más allá, entonces propuse un contrato a plazo fijo. Que antes estaba un año, eso se abolió recién hace unos 2 o 3 años. Antes había un contrato a un año, ¿no? Sí, eso fue derogado a partir del 2015 en una mal llamada Ley de Justicia Laboral. Derogaron el contrato a plazo fijo y fueron al contrato indefinido. Las propias estadísticas dicen, el empleo se bajó y el desempleo se disparó. Segunda propuesta que he hecho es que en la comisión ya la estamos discutiendo, que se regule el contrato de emprendimiento. Somos el país que más emprendimientos tiene, pero el país que más fracasos tiene. Entonces, esa modalidad era necesaria regularla para que haya beneficios, para que haya incentivos. Yo ahí proponía también que se podía suscribir hasta por 3 años un contrato a plazo fijo. ¿Y por qué? Porque los puntos de equilibrio están del 3er año para arriba, Mariela. Exacto. Otra propuesta que había hecho. Que era hay gente que dice que de 5 años para arriba, ¿no? Sí, pero también, 5 años hay que tener un oxígeno más o menos, ¿no? En billete. Sí, para poder 5 años subsidiar una empresa. Otra propuesta era el teletrabajo. Ya hoy que está tan en boga, yo lo había hecho hasta el 20 de enero, pero el teletrabajo bien enfocado. El teletrabajo, Mariela, es mucho más que la computadora, el teléfono inteligente y el internet, o una aplicación como Zoom. El teletrabajo... Yo creo que el teletrabajo es más para esa mano calificada y especializada, ¿sabes? Sí, totalmente. Porque para la labor, digamos, para la labor diaria, el teletrabajo
como que me queda debiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy hay mucha gente de la empresa pública privada que está, entre comillas, en modalidad de teletrabajo y está viendo Netflix, está chateando, está en YouTube y no está haciendo... Pero si no dicen que tus compañeros no asistieron pues a la asamblea. Claro, pues, que no asistieron digital. ¿Qué le diré, Mariela? ¿Qué le diré, Mariela? Eso es vergonzoso, por decirlo menos. Yo de la gente que trabaja conmigo. Sí, es vergonzoso por decirlo menos, pero en todo caso no me gusta decirlo a boca de jarro, porque yo quisiera que todos estemos sentados 8 horas siendo eficientes, pero en la práctica, pues en verdad es eso. Yo creo que hay que pasar a un sistema que nos permita regular proactividad en función de tareas y cumplimiento de metas. Necesariamente. Como lo va a hacer la educación, ojo, como lo va a hacer la educación te da una tarea y entonces tú me la cumples. Pero eso no puede valer lo mismo que valía antes, lo que tú dices, tienen que haber otro tipo de acuerdos. Sí, definitivamente tenemos que ir al cumplimiento de metas que nos permitan que esa figura, que sí es bondadosa, ¿por qué? Porque en su momento nos va a permitir ahorrar recursos en servicios básicos, en movilización, en alimentación, en vestimenta, etcétera, permite un respiro al sector público y privado. Pero son temas que ya están allí. Eso lo estamos también tratando en la comisión, que son importantes. Yo también presenté un proyecto la semana pasada que busca, en cuanto al problema de la mora patronal y el no pagar los créditos quirografarios, hipotecarios con el IES, el hecho de que se suspendan no solo los procesos de cobro ahorita, sino durante 4 meses. Pachito, asunta que tú tienes quirografarios hipotecario. Mira, ¿cuántos meses te vas a salvar? ¿Qué es lo que yo proponía? Que al menos durante 4 meses el tema se suspenda y no haya juicios coactivos ni siquiera cuando se levanten las actividades normalmente. Y eso que no hemos pagado a ver, en el resto del crédito. Pacho, ¿qué dices tú? ¿4 meses necesitas para no pagar quirografarios e hipotecarios? Pacho. Sí, claro, 4 meses, está bien. Está bien 4 meses para ti. Mira, el plazo, Mariela, puede ser revisada, pero lo importante es que sí, el IES ya anunció una medida vía resolución, pero es que no podemos creer ni confiar en ninguna resolución porque mañana cambian a las autoridades o el gobierno dice necesito plata y va a ejecutar, por ejemplo, hipotecas. Si está en la ley, vamos a limitar que por un tiempo no se inicien procesos coactivos y que a la gente le embarguen sus casas, ¿sí me explico? O le retengan dinero de sus cuentas. Y bueno, esto se va a cobrar. Richard Martínez se refirió a eso el día de ayer. Dijo que realmente se aplicará toda la ley a quienes puedan hacer eso sin autorización. Bueno, que realmente se va a respetar. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, y estas personas cambian de criterio permanentemente. ¿Qué mejor una garantía ser ciudadano que lo establezca una ley, Mariela? ¿Y qué es lo que proponemos? Que luego de eso, esos 4 meses que no se van a pagar y que se suspendieron, se los prorratee en el resto del crédito. ¿Me explico? Si todavía te faltan 10 años, ok, los $2,000, los $5,000 que fueron esos meses que no pagaste, pues los vas a pagar cargados sin que generen más costos de interés y multa durante el resto del crédito. No estamos hablando de regalar el dinero bajo ningún concepto, sino dar facilidad y un respiro, porque la gente necesita cuidar la poca liquidez que va teniendo. Dime una cosa, el tema del sobretiempo, es cierto que, por ejemplo, tú contratas a un empleado por 20 horas, ¿ok? Pero igual puede tener un sobretiempo por cualquier eventualidad. ¿El sobretiempo se paga igual? Sí, hoy la legislación eso lo tiene absolutamente claro. Tú tienes una jornada establecida base. No, pero vamos a cambiarlo, ¿no? Porque esa ley está diferente, ¿ok? Pero te estoy hablando del sobretiempo en caso de que se cambie la ley a poder contratar por hora. Ah, sí, obviamente. ¿Cuál es la propuesta? Cuando tú vas a contratar por horas, tú tienes que, obviamente, esos costos pagarlos proporcionalmente. Porque ¿cuál es la base para calcular el costo de la hora? Al menos para tener un piso, una remuneración básica unificada. Entonces, todo lo que tú calculas va proporcionalmente a eso. Lo que no puedes hacer es decirle, trabaja más y yo no te pago el recargo, pero te tengo que pagar un recargo en función del costo general de la hora. ¿De acuerdo? Claro, porque lo que te ganas. Ya no es sobre 40, sino sobre 20. Claro, dejar de pagar eso sí sería regresivo y quitarle derecho al trabajador. Claro, la Constitución dice, aquí nadie trabaja gratuitamente, pero Mariela, si no empezamos a pensar de esa manera y a tomar decisiones y los trabajadores
somos conscientes que también tenemos que ser parte de la solución y también poner de nuestra parte. No vamos a resolver el tema. Esto no puede ser ganar para todo el mundo. Aquí todos tenemos que ceder, todos tenemos que sentarnos en una mesa a discutir. Por ejemplo, hoy todos estamos preocupados porque hay desempleo, pero si tu empleador te dice, hoy tenemos que negociar para no despedirte, porque aunque te despidan, no te tengo cómo pagar la liquidación, tenemos que negociar, ya no vamos a trabajar las 40 horas a la semana, sino 20. No, yo quiero las 40 horas, ¿sí me explico? Yo sé que estás dejando de ganar, pero tienes que pensar a futuro, en perder totalmente el ingreso, en perder totalmente la fuente de ingreso de la plaza o conservarla y que cuando el tema se regularice en el tiempo que tome, obviamente volver a retomar las condiciones normales, Mariela. Esto es un tema, hay que decir a los ciudadanos la verdad. A veces nos gusta decir esto, porque todo el mundo quiere decir, sí, obliga al empleador a que pague, a que no despida. Es una mentira, la ley no puede prohibir el despido. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajador es a ser indemnizado, así como el derecho del empleador es a despedir a quien quiera, pero pagando obviamente lo que la ley establezca. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo mantener las plazas de trabajo a las empresas que en este momento están ganando menos de la mitad? Es importantísimo, Mariela, tocar este tema. Primero, si nosotros no garantizamos medidas que permitan no solo crear beneficios tributarios, sino verdaderamente acceso a crédito en condiciones reales y en condiciones favorables en cuanto a tasas de intereses y en cuanto a tiempo para pagarlo, la situación va a ser muy complicada. La situación va a ser muy complicada y la empresa obviamente va a empezar a tomar decisiones de subsistencia. Por eso es importantísimo que esto se lo trate con la mayor objetividad, seriedad del caso, para poder llegar a tomar medidas que cuiden a la empresa y que sobre todo esto permita el cumplir obligaciones. Y te voy a decir algo, si mañana un empresario recibe un beneficio del Estado, el que sea, un plazo para pagar algo, una línea de crédito, tiene que esto venir necesariamente de la mano, Mariela, de la responsabilidad de cuidar las plazas de trabajo. Que sí, que tienes que ir a negociar, etcétera, pero no puedes despedir a la gente, pero tampoco puedes pensar en ponerle más impuestos al sector productivo porque ahí sí lo vas a asfixiar. Tienes que garantizar que haya línea de crédito, tienes que garantizar que hay una tasa de interés baja. Eso es lo que va a permitir que se inyecte dinero en la economía. Lo único que va a permitir que la empresa en general en el país no quiebre es que el gobierno busque que se inyecte dinero en la economía. ¿Cómo? Líneas de crédito por un lado, como dijimos, con las condiciones de bajas tasas de interés, y por otro lado que haya plazas de trabajo y que la gente pueda comprar bienes y servicios, porque eso va a hacer que el aparato productivo se mueva y también el Estado va a ganar recaudación tributaria vía impuestos. Ok, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a plantear? ¿De qué forma? O sea, algo concreto. Bueno, eso es lo que discutimos en la primera parte. Tú eres abogado, Vicente. Tú eres abogado, primero, Vicente. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué harías? Tú eres abogado y tú sabes cómo se manejan las empresas. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque ¿qué es lo que decían las redes sociales? Que esperamos de los asambleístas también propuestas. Que esperamos de los asambleístas que realmente pues aporten para toda la ciudadanía a quienes representan, no solamente el Ejecutivo, sino también la Asamblea. Entonces, más allá de que el Ejecutivo envíe la ley y la Asamblea la apruebe, yo te digo a ti, ¿cómo sería la mejor forma de aportar para mantener las plazas de trabajo en empresas donde se está, pues donde hay un ingreso menor al 50%? ¿Cómo se podría? Porque, a ver, tú me dices esto de negociar horas de trabajo y tal, pero a veces no es suficiente, mi querido Vicente. A ver, primero, el punto de partida pasa porque se tomen todas las decisiones que conversamos en la primera parte de esta entrevista. Primero, también, sí. suspender pago de la deuda, buscar liquidez por los mecanismos que ya los hablamos, porque eso va a permitir que se generen líneas de crédito en condiciones favorables para la empresa. Primero, porque tienes que garantizarle acceso a capital de trabajo, no ponerle más impuestos. Y creo que eso lo tratamos detenidamente en la primera parte de esta entrevista. Pero segundo, es lo único que sería. Y segundo, es que no hablamos una sola cosa, hablamos de una serie de temas. Y se pueden tomar más medidas. Te estoy proponiendo lo que hemos visto. Por ejemplo, hablamos de incentivos para empresas que realmente mantengan todas sus plazas de trabajo. A ver, los incentivos son precisamente bajar tasas de interés,
revisar los impuestos, por ejemplo, revisar el tema del IVA, darle la posibilidad de que tengan mayor capacidad de deducir impuestos, ¿me explico? Esos son verdaderos incentivos que van a ayudar en el tiempo, dar facilidades para el pago con el Estado, de obligaciones tributarias, etcétera. Esos son verdaderos incentivos. Si tú vas a firmar un convenio de pago, por ejemplo, con la Seguridad Social, que no tengas más recargos en cuanto a costos de intereses, a costos de mora o cargos financieros o administrativos. Todos esos temas que tocamos en la primera parte de la entrevista son precisamente nuestra propuesta en cuanto a incentivos, a materia de liquidez, y obviamente luego de eso ya habrá que tomar una serie de decisiones, pero aquí tienes que tomar las decisiones en orden. Primero, tienes que garantizar que venga liquidez y no puedes ir a establecer más impuestos. Eso es importantísimo, y luego de eso, pues obviamente se tendrán que ir implementando paso a paso las cosas que nos permitan que la empresa sobreviva y sobre todo que con eso se puedan precautelar tasas de plazas de trabajo, perdón. Claro, lo que pasa es que, mira, ya para finalizar, ayer leí una entrevista muy interesante, también leí una entrevista muy interesante del doctor José Guevara Aguirre, y dijo algo que me llamó mucho la atención, no pensando solamente en el tema de salud, que es en este momento prioridad, sino también en lo que se viene, en el tema de la producción. Él decía que deberíamos salir ya a trabajar en mayo. ¿Por qué? Porque las empresas ya no tienen más oxígeno. Bueno, eso es un tema que está sobre la mesa. Ayer, el 70, mira lo que dice ayer un periódico, yo creo que El Universo, decía que el Ecuador, la gente ecuatoriana, o sea, que el virus cogió a la gente ecuatoriana, al 70% de los ecuatorianos sin ahorros, al 70%. Veníamos de Navidad, veníamos de Carnaval, veníamos de épocas muy complicadas, o sea, épocas donde la gente gasta. Al 70, Vicente, al 70. Yo te estoy hablando como una ciudadana a pie, porque yo sé que tú a mí me representas, y yo sé que tú lo que yo te estoy diciendo, lo puedes ir a decir en la asamblea para que realmente lo tomen en cuenta de una forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que ir a trabajar ya en mayo con las distancias, con las mascarillas, viendo quién en teletrabajo, quién no. Te explico, todo eso. Pero la parte productiva también es importante porque podemos realmente colapsar. ¿Qué pasó con China? China tiene un gobierno dictatorial. De esto también se refería el doctor Guevara. Y decía, bueno, perfecto, ellos tienen un gobierno de dictadura, que la dictadura es dictadura. Te quedan en la casa y dices, no, ya sabes que vas preso. La dictadura que no la queremos. Ok. Pero también pues tiene las mayores reservas del Estado, del mundo. Y le puede dar un kit de alimentación todos los días a sus 300 millones de habitantes, o más creo que son. Mira, pero acá no, pues, si no tenemos ni reservas del Estado. ¿Tú te acuerdas que no tenemos? ¿Te acuerdas que se abolió en el 2015? ¿Tú te acuerdas de eso? Mira, entonces tu posición es clarísima, y al igual que la del analista. Mira, si bien es cierto, las experiencias de manejo de esta crisis en materia de sanidad y económica son un parámetro que sirven, pero no necesariamente pueden ser aplicadas de manera fidedigna en el país, porque la realidad económica, como lo acabas de señalar, nuestra es totalmente diferente. Yo no creo que esta medida de restricción va a poder ser sostenible, hablando de la ciudadanía, luego de mayo. Yo creo que el primer lunes de mayo probablemente sí, de manera progresiva y con todos los cuidados necesarios, vamos a volver a la actividad. Pero ¿cuál debería ser la prioridad? Porque si no hacemos eso, la economía efectivamente tiene un riesgo más grave de quebrar y de colapsar. Que estas 2 semanas que restan, el Estado pueda garantizar... Nadie se vaya de la casa también, que todo se quede en casa. También. Tres cosas elementales. Primero, que guardemos el aislamiento. Tema 1. Tema 2, que efectivamente todo el aparataje público, el gobierno local, los gobiernos municipales, las prefecturas, puedan llegar con asistencia en temas elementales como ¿qué? Primero, las pruebas. Segundo, las mascarillas, los guantes y las políticas de seguridad para poder de una u otra manera mitigar que el contagio se vuelva a propagar una vez que la gente esté en la calle, porque creo que coincidimos todos que es insostenible y que en mayo difícilmente vas a poder seguir teniendo el aislamiento necesario. Estas 2 semanas son fundamentales.
y sobre todo que exista medicina para que se den los tratamientos. Que si tienes los cuadros del día 1, sepas que tienes que tomar esta medicina y paliar un poco el tema para no ir a esperar que te compliques en el 5º, en el 7º o en el 8º día cuando la red de salud está complicada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el trabajo de estas 2 semanas, el del ciudadano... Se está haciendo la tramitología para eso, ojo, paréntesis, para poder tener la medicina en el primer día, el gobierno lo está haciendo. Entiendo que los gobiernos locales también, entonces, que tienen que llegar en estas 2 semanas. Segundo, que el ciudadano resista un poco más. Yo sé que es durísimo y difícil, hay que cumplir con las medidas de aislamiento y que ya en mayo podamos salir, sí, con el guante, la mascarilla, y que el que no la puede acceder porque no tiene cómo comprarla, el Estado se la dé, y también que garantice el que sí la puede pagar que compra, porque hay otro problema. Ni teniendo los recursos puedes comprar medicina, ni teniendo el recurso tienes guantes, no tienes mascarilla, me explico. Estas 2 semanas hay que trabajar intensamente en garantizar esa provisión, ya sea porque la vas a dar gratuitamente o porque la vas a sacar a la venta en el sector privado, para que el retomar actividades sea relativamente seguro y que si te contagias puedas tener la medicina necesaria y puedas cumplir el protocolo que ya se ha venido manifestando, que usted presente estos síntomas, tiene que tomar la medicina ADD tantos días y le va a tocar ir obviamente nuevamente a cuarentena el periodo de 14 o los 20 días necesarios. Eso es lo que nos resta hacer, Mariela, porque yo coincido, difícilmente vamos a poder resistir todo mayo en este encierro. Nuestra realidad no es la misma. Estados Unidos le está dando $1,200 por persona que está encerrado. Acá mientras tanto hay gente que si no trabaja no come. Entonces tenemos que pensar en este tipo de decisiones. Le está pagando el 35% a los empleados privados de las empresas privadas. Claro, porque Perú hace tiempo apostó al crecimiento económico, porque Perú hace tiempo tiene tratado de libre comercio, porque Perú tiene otra situación económica, a pesar de que tiene una crisis política terrible, una convulsión peor. Sí, pero no le puedes echar la culpa de eso a este gobierno. No, para nada. Mira, yo creo que esto es un tema, este es un tema sostenible. Este es un tema sostenible que ellos, por ejemplo, no son los responsables de lo que está pasando en salud. Sí son competentes ahora y no podemos, lo que sí yo no puedo permitir es decir yo no soy el culpable y acéptame porque me equivoqué, porque atendí tarde o porque fui negligente. Eso no, porque bajo la figura de tolerancia y solidaridad, responsabilidades, pero el hecho de no tener una reserva, de no tener... No, esas son decisiones que tomó el gobierno anterior. Fueron 10 años complicados, 10 años de muy malas decisiones, y hoy estamos viviendo lamentablemente la factura de esas decisiones, ¿no? Ya cuando se acabó la plata, dejó de ser todo bonito, ¿me explico? Entonces, sí, hay que actuar con responsabilidad. La crítica va en función de una posición que exige que haya cambios y que escuchen propuestas, y porque las propuestas que han venido del gobierno central las consideramos. Por ejemplo, esas de querer meter la mano al bolsillo vía impuestos disfrazados de solidaridad son equivocadas, pero hoy hemos... ¿Sabes lo que pasa, mi querido? Que yo lo viví en carne propia, Vicente. ¿Dónde está la plata de Manaví? Sí, fue terrible, un muy mal ejercicio. Y yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos dimos. Mira, Mariela, fue terrible. Entonces, yo te lo ¿cómo puedo ahora decir nos van a decir, hagamos lo mismo? Entonces uno dice, chuzo, claro que ahora puede haber un buró que lo manejen adecuadamente y tal, y lo que sea. Yo no soy nadie para jugar o no jugar, pero es lo que yo viví en mi tierra. Entonces ahora te dicen, bueno, vuelve a dar, y tú dices, Dios mío, y si vuelve a pasar, esperamos que no, yo creo que son diferentes personajes, que no pero mucha gente, tal vez, yo confío, pero tal vez otras personas no confíen, y digan, uy, no va a volver a pasar. Mira, Mariela, y de hecho... Entonces, ese es el mayor problema. Totalmente, y las señales son equívocas. Solo para citarte un ejemplo, cuando nos dicen que tenemos que ayudar y que vamos a ser solidarios y va a haber un fondo de 1.200 millones, y dicen, lo va a administrar el privado, de entrada ya están reconociendo que el Estado no es capaz de hacerlo. Más allá de que como abogado te digo que hay un error de fondo terrible, porque la plata pública tiene que necesariamente ser manejada por el público, no puede ser manejada por el privado, bajo ningún concepto. Pero lo de Manaví fue terrible y esperemos que no pase lo mismo. Yo siempre digo, está bien, todos tenemos que ayudar. En mi caso, yo hago todos los días lo que tengo que hacer, mis proyectos de ley. Si tenemos que quitar el 50%, Vicente, vamos a darlo. ¿Vamos a recuperar alguna vez la plata de Manaví? La plata que no vimos, ¿la vamos a volver a ver los ecuatorianos?
bueno, es necesario hacerlo, los procesamientos están allí parados. Yo creo que una vez que volvamos a la actividad normal tenemos que exigir que eso pase. Lo que hicieron en Manaví fue terrible. Yo me acuerdo, Mariela, yo era secretario del alcalde Nebot en ese tiempo, y desde el día 1 yo estuve en Manaví y llevamos muchísimas raciones alimenticias durante 2 meses. Obvio, y ¿sabes lo que hacían? Le cambiaban las fundas nuestras y le ponían el sello del gobierno de ese entonces y le entregaba. Yo regresé a Manaví, yo estuve en Manaví 4 meses seguidos, no me fui al día siguiente y el equipo municipal se quedó 4 meses, Mariela. En 4 meses yo no vi una sola casa levantada, pero sí vi que nos quitaron mucha plata de los impuestos y de nuestras contribuciones a quienes estábamos, por ejemplo, en el sector público. Y eso fue miserable, 300 millones dilapidados. Y tú lo vives, como lo has vivido como manavita. Ahí no ha habido una reactivación. Hay gente que todavía sigue estando en carpas, lamentablemente. Exactamente. Y recién en agosto del año 2019 fue nuestro vicepresidente Otto Sonnenholzner, fue a Bahía, por ejemplo, que es el caso que yo sé, y le entregó a la alcaldesa una determinada cantidad de dinero, con lo que se ha podido un poco levantar Bahía, pero una cantidad de dinero que me imagino que no era de esa recaudación, porque esa recaudación ya no existía. Ahora, totalmente, ya un gobierno que lo dijo, y la frase del presidente en su momento fue clara y lapidaria: la mesa no estaba servida, ¿ya? Y los problemas estructurales, y lo vine diciendo en cada intervención. Y ahora, ¿qué es lo que toca? No darle más palo al gobierno. Podemos ser críticos, pero necesariamente tenemos que ir en una línea de rectificar y de consensos, porque eso es lo deber. Mira, hoy día si se pelean los unos en Twitter y el uno le dice otra cosa y la otra le responde, no vamos a ganar absolutamente nada. El único jodido es el ciudadano, y eso tiene que acabarse. Y qué lindo que salió esa frase jodido, porque es la plena. Aquí cada quien tiene que hacer lo que le corresponde desde su lugar y poner su grano de arena. Ustedes como privados, como medios de comunicación, lo suyo, nosotros desde lo legislativo, lo nuestro, el gobierno, lo nuestro. Que hay que a veces cruzar ideas con vehemencia, sí, con altura, por supuesto, para buscar soluciones y rectificar, pero no podemos ahogarnos en el cruce de acusaciones, porque eso no nos va a llevar a nada, María. A nada, y pedimos por favor que ese cruce de acusaciones no se den, porque la verdad es que, ¿sabes qué pensamos? Es que no, primero que ninguno se lo merece. No se lo merecen, porque yo he visto trabajar de una manera de corazón y patrióticamente a las personas que están envueltas en estos dimes y diretes del fin de semana. Sí, ambos están en la calle, ambos están haciendo. Yo he visto trabajar y yo creo que no se lo merecen, por eso ninguno de los dos, por eso sería bueno que se rectifique, porque realmente son temas duros que no se lo merecen, porque además son los dos estupendas personas. Mira, Mariela, yo te lo repito porque los dos son mis amigos y buenos amigos. Me da pena cuando se pelean fieras, ¿no? Fiera, este es un tal y cual, y este es un tal y cual, que se dan pedazos. Pero no este tipo de gente. Mira, yo te puedo decir que tienen un buen fondo, lindo corazón, y me encanta cómo son. Mira, ambos personajes yo creo que han demostrado que desde su trinchera hacen lo que pueden, hasta arriesgando físicamente. Y uno de esos personajes hasta cayó contagiado. Y luego de eso, sí, lamentablemente esta situación, el encierro y el estrés está a otro nivel, y creo que la tolerancia falta y la susceptibilidad está allí. Yo creo que eso fue un error de buena fe entre humanos, discrepancias, se equivocaron, pero nadie puede desconocer que ni el uno ni el otro ha hecho lo correcto y le está dispuesto a seguir haciendo. Yo coincido contigo, vamos a trabajar, vamos a ser propositivos, y creo que hay que hacerlo. Mira, este espacio es importante, hoy hemos intercambiado conceptos fundamentales, hemos precisado cosas, buscamos rectificaciones, y esta es la forma de aportar, y todos creo que hoy estamos en esa sintonía. Ahora sí, para finalizar, ¿sabes de ese grupo que se ha formado, que se llama Fondo por Todos, que realmente se está pidiendo la aportación de la empresa privada para que se pueda comprar medicina, que la más efectiva, según lo que hasta ahora se ha podido ver, es la plaquenil y la citromicina, para poderla entregar gratuitamente? ¿Sabes de ese Fondo por Todos? No, desconozco quién está liderando. ¿Sí? He visto que hay varios. Yo tampoco, pero sé que una tía mía está allí, Ana María Molina, que estuvo en Fideca cuando éramos parte del directorio de Fideca, y la conozco muy bien, y me dice, me honra ser parte de este Fondo por Todos. Y luego supe la noticia de que se iba a entregar gratuitamente plaquenil, la citromicina, y esto es digamos que una gestión de la empresa privada. Me parece genial.
Eso es lo correcto, Mariela, mientras más personas con capacidad de resolver y cualquiera puede donar, también ahí para Mira, donar. eso es importante. Yo he visto algunas iniciativas, una de Guayaquil que está liderando Nebot, otras de otros empresarios importantes. En Quito también he estado participando desde lo que puedo hacer legalmente, ayudar a conseguir fondos. Todos estamos sumados en eso y la empresa privada está demostrando lo que es Guayaquil. Guayaquil ha sido cuna de la solidaridad, cuna siempre de la beneficencia, y hoy más que nunca se lo necesita, así es que mientras más personas estén activadas y puedan en la medida de lo posible poner su grano de arena va a ser importante. Esas son decisiones y soluciones que necesitamos. Necesitamos la medicina. Mira, esta enfermedad no te mata si tú te tratas oportunamente, inclusive en la condición que estés, para que esta estadística que solo el 2% muere es precisamente a donde tenemos que llegar, a que exista la medicina, que exista el tratamiento, que exista la prueba. Yo te aseguro que cuando tengamos eso, sí, vamos a seguir complicados, pero vamos a poder con vida, con salud. Y tú has dicho algo muy importante, el 2%. Hay gente que dice que es el 10% en Ecuador. Y la gente, tú sabes que en las redes sociales está empeñada en sacar cuentas de cuántos son. Yo sé que cada vida cuenta. Y créeme que Ecuador está de luto, Vicente. Ecuador está de luto. Todos tenemos parientes, amigos que han muerto. Todos. Y estamos de luto, Vicente. Pero yo creo que los que somos medios de comunicación, los que tenemos, digamos, que alguna voz cantante en este país, por favor, tienen que no solamente sacar cuentas, sino también tienen que aportar para seguir trabajando en su andarivel, porque realmente hay ciertos críticos que solamente se dedican a criticar, sacar cuentas, después está bien la denuncia, pero una vez, no continúes más en eso, se acabó, pasemos la página, y creo que sería importante que sea un llamado también para todos los comunicadores sociales en este momento. ¿Qué pasa con los feriados, Vicente? ¿Vamos a tener también el 1 de mayo? Bueno, vamos a depender de las decisiones que se anuncien el 20 de abril. El 20 de abril, es decir, el siguiente lunes, de hoy en 8, el gobierno anunció que nos iba a decir cómo se iba a manejar este semáforo para ver si regresábamos y cuándo la vida normal. Por ahora, definitivamente, creo que los feriados deben estar eliminados, porque además que el país, una vez vamos al supuesto de que se retoman actividades, el país necesita trabajar, Mariela. El país necesita que yo voy a cometer una incidencia, era jueves, ¿no? Y yo me había acordado que era semana, yo sé que es una semana mayor y tal, ¿no? Y me dice la persona que trabaja conmigo, una de las personas que trabaja conmigo, me dice, es que mañana es feriado. Pero no hemos estado 3 semanas en teletrabajo. Claro, o sea, me causó hasta risa. Me dice, es que todos me están pidiendo que el feriado. O sea, le respeto su fe y todas la tenemos. Pero obviamente. No me cabía en la cabeza y no me cae hasta el día de hoy. Es que esta es una situación extraordinaria. Es que la gente no se da cuenta de la emergencia que implica decisiones diferentes. No se da cuenta. Y tenemos que realmente asuntar con todo esto. Vicente, muchísimas gracias. Creo que ha sido un poco también mi paño de lágrimas. A la orden, Mariela, como siempre, fuerte abrazo y mucha buena vibra. Un beso. Gracias, Vicente. Saludos. Saludos. Nada más imaginarme sin ti, ese Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.